En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo voy a dar la charla para los que no me conocen, aunque creo que a todas conozco, más o menos. Vamos a ver un video del Padre Morales y ahorita les explico bien de qué se trata todo. Tomás Morales, profeta de nuestro tiempo. El padre Tomás Morales, fundador de las Cruzadas de Santa María, fue el noveno de una familia de 10 hermanos. Nacido el 30 de octubre de 1908 en Venezuela, pronto regresó a España y estudió en el Colegio de los Jesuitas de Chamartín. Sigue brillantemente los estudios de Derecho. Como presidente de los estudiantes católicos, defiende la fe en la agitada Universidad Española de entonces. Termina la carrera con premio extraordinario. Sus objetivos entonces eran ganar unas oposiciones, casarse y sacar una cátedra. Pero Dios se interpuso. En Bolonia, mientras hacía su doctorado, le hace ver su vocación. Echa a rodar sus planes e ingresa en la Compañía de Jesús. Va a Bélgica a formarse, pues la Segunda República ha expulsado a los jesuitas de España. Es ordenado sacerdote en Granada un 13 de mayo de 1942. En Madrid, en 1946, inicia una intensa labor con los trabajadores. Funda el Hogar del Empleado y promueve múltiples obras sociales. El padre Morales consagró su sacerdocio a animar a los laicos a santificarse en medio del mundo sin salir del mundo. Su carisma se plasmó en varias fundaciones. El padre Morales fundó primeramente un instituto masculino que son los Cruzados de Santa María. Los Cruzados de Santa María, que tienen nuestras mismas reglas, nuestras mismas indicaciones pedagógicas del mismo fundador, pero tienen un gobierno distinto porque el padre Morales quiso que fuésemos dos institutos distintos. Además de esto, pues fundó también una obra matrimonial que son los Hogares de Santa María, que jurídicamente tienen el reconocimiento de Asociación Pública de Fieles. Y junto a ello también un movimiento apostólico. Un movimiento apostólico que no es una obra de consagración, sino un movimiento de formación de jóvenes, que es la Milicia de Santa María. Su honda experiencia espiritual y educativa fluye en sus libros Forja de Hombres, Laicos en Marcha, Hora de los Laicos y Semblanzas de Testigos de Cristo para los Nuevos Tiempos. Fiel, incansable, de voluntad firmísima, actuaba apoyado en la fe, la oración, el amor al Papa, a la Iglesia y a la Virgen. Pero, ¿cómo logró ganarse tantos corazones? Conocí al padre Morales cuando era estudiante en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo que confesar que al principio no me cayó nada simpático, porque era una persona adusta, exigente, y a mí no me cayó simpático. Yo dije, yo a esta persona creo que no voy a volver a verla más porque no me agrada. También porque lo que él predicaba y lo que él decía chocaba frontalmente con esos anhelos que tenía yo de independencia al ser universitaria en Madrid. Pero Dios tenía planes para Lidia que ella ni imaginaba. Fíjense ustedes si después me resultó simpático el padre Morales, y no solamente simpático, sino convincente, que desde entonces nunca más me separé de él. Y he trabajado a su lado, pues, 30 años. Una de las claves de su éxito eran los ejercicios espirituales de San Ignacio. Después de unos campamentos de verano me invitaron a realizar unos días de ejercicios espirituales. Conocí al director de la tanda, que era el padre Tomás Morales. Realmente me cautivó, sobre todo porque era una persona de Dios
y descubrí que en él podía depositar toda mi confianza y que iba a ser pues realmente un buen director espiritual. Entendí que mi vida tenía sentido si me entregaba totalmente a Dios, si me entregaba totalmente al plan que Dios tenía conmigo. Y sí, claro que sí, me convenció totalmente el Padre Morales. De ejercicio siempre salía siendo apóstol. O sea, es un encuentro tan fuerte con Dios que realmente eso es obligatorio salir y contarlo. Y además el padre ahí tenía dotes no solamente de hombre de Dios, sino que realmente era muy pedagogo, ¿no? Inmediatamente decía, al día siguiente, el lunes, cuando tú llegues a clase, tienes que contarle a tus compañeras o tus compañeros lo que has hecho este fin de semana, vuestros 4 días. Entonces, el decirlo en público también te comprometía mucho. Y eso daba mucha fuerza a la persona. Yo he dicho en público que me he encontrado con Dios, ya no puedo ser igual que antes. Consecuencia de los ejercicios era la dirección espiritual. El Padre Morales la impartía respetando la libertad de cada persona. Me ha impresionado en la dirección espiritual y en ese trato así directo personal ha sido su delicadeza, el respeto con las personas, que siempre respetaba, la libertad que dejaba y siempre con muchísimo cuidado. Y al mismo tiempo un hombre de Dios que sabía decir muy valientemente la verdad. La dirección espiritual del Padre Morales era muy sencilla. Normalmente pues, yo iba a hablar con él pues, una vez al mes o así, pero todas las semanas me confesaba con él y al final de la confesión pues, una frase que me decía o una orientación que me daba pues, era como una pepita de oro que yo iba guardando. Me llamó la atención que el padre cuidaba las vocaciones, tuvieran 25 años o tuvieran 14. Con 14 años decirle que tienes vocación, pues enseguida se reía. Decía, vale, bien, vamos a hacer un orden de vida. Media hora de oración, la misa diaria, la lectura espiritual, me vas escribiendo cada 15 días. Y dices, bueno, habrá vocación aquí o será una tontería de una chiquilla, ¿no? Y sin embargo, pues lo cuidaba y le daba un valor inaudito, ¿no? Entre las muchas virtudes que cultivó el siervo de Dios, llamaba mucho la atención su fe. La fe que tenía era una fe, él no veía dificultades y era una fe además que nos transmitía y por ejemplo, a mí a veces me encomendaba algunas cosas que a mí me parecían imposibles y sin embargo él suavemente me decía que sí, que lo iniciara, que lo hiciera. Después terminaba la experiencia dándole la razón a él, ¿no? Por la fe que él tenía, ¿no? Un ejemplo entre muchos. Una vez, el Padre Morales pidió a Lidia algo inaudito: que consiguiera regalados los planos de la futura residencia de la calle Benito Gutiérrez. Y la fe del Padre Morales hizo que yo insistiera en que quería los planos sin dinero. Y cuando volví, se lo conté al Padre Morales, yo toda ilusionada y toda eufórica de lo que había ocurrido, y él solamente contestó: mayores cosas veríamos si creyéramos. Si tuviéramos fe, moveríamos montañas. Me impresionaba mucho la fe. Tenía una fe robusta, una fe enraizada en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, una fe que le hacía ver en todo a Dios y sobre todo en el prójimo. Gracias a esa fe se extendieron las cruzadas de Santa María por América y Europa. Fe y obediencia. Cuando llegan a Alemania en el año 92, sin dominar aún el alemán, Lidia les dice: hay que dar ejercicios espirituales en Múnich. Fui a la capilla y le dije al Padre Morales: Padre, ahora estás en el cielo, ¿me puedes ayudar? Si tiene que haber ejercicios espirituales en Alemania, tienes que organizarlo tú porque yo no puedo. Y dimos los ejercicios en un alemán mal, como sabíamos hablarlo entonces, pero de esas 5 chicas que al principio hicieron los ejercicios, pues una es carmelita, otra es religiosa, también de vida consagrada, y otra de ellas, la tercera, es cruzada de Santa María. Otra prueba de la fe recia del fundador fue su fidelidad al magisterio de la Iglesia, a pesar de las desviaciones doctrinales de los años posteriores al Concilio Vaticano. Supo muy bien mantener en la línea y de hecho
En esos años organizaba de actividades formativas paralelas o al menos a nivel interno para las cruzadas y militantes, en las que se basaba, por ejemplo, unas charlas sobre el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI. Entonces formaba para que conociéramos bien los documentos del magisterio, los documentos de los papas. Siempre nos recomendaba que leyéramos las encíclicas, de ir a lo fundamental, a los documentos de la Iglesia. Con los papas que él conoció, especialmente con Juan Pablo II, su sintonía fue total. ¿No lo sería hoy también con el Papa Francisco? Tengo la impresión cuando escucho al Papa Francisco que muchas veces estoy escuchando al Padre Morales. Hablan lo mismo, lo dicen de distinta manera, pero el contenido y el fondo es el mismo. Y por eso doy gracias al Señor por este Papa y doy gracias al Señor por el Padre Morales que nos ha transmitido precisamente lo que la Iglesia necesita en estos tiempos y nos ha puesto y nos ha dado las condiciones de vida para que podamos contribuir a la evangelización y a la nueva evangelización del mundo. El fundador era un enamorado de María y soñó con que todos se enamoraran de ella. Fue el promotor de la Vigilia de la Inmaculada, celebrada por primera vez en diciembre de 1947. Hacía rezar el rosario y organizaba multitud de actos y peregrinaciones a santuarios marianos, Lourdes, Fátima. Sí, el Padre Morales, una de las reglas, dice que la cruzada es María, y solo eso, y nosotros santos por María, y que no podemos ser auténticas cruzadas si no estamos locamente enamoradas de la Virgen. Pero no solamente el Padre Morales nos enseñaba un amor piadoso de prácticas a la Virgen, sino un amor de imitación de las virtudes de la Virgen y continuamente fortaleza de la Virgen, humildad de la Virgen, confianza. El Padre Morales moría en olor de santidad en Alcalá de Henares el 1 de octubre de 1994. Tenía 86 años de edad. En marzo de 2007 se clausuraba solemnemente la fase diocesana de su proceso de beatificación. Presidió el arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela. La Positio, con los documentos, testimonios, fama de santidad y favores del Padre Morales, se entregó a la Congregación para las Causas de los Santos el 26 de junio de 2013. Sus restos yacen hoy en la cripta de la Casa de Robacías, en Madrid. En ella vivieron unos días, en distintos momentos, dos futuros papas. Los cardenales Joseph Ratzinger y Jorge Mario Bergoglio. El actual Papa Francisco, cuando estuvo en España, pues vivió en una casa de las Cruzadas en Madrid. Y entonces allí, viendo la tumba del Padre Morales, hizo una reflexión en voz alta diciendo: ustedes serán muy fértiles en la Iglesia, darán mucho fruto de vocaciones, dice, porque tienen un gran amor al fundador. Su fundador ha dado mucho fruto en la evangelización profunda, honda, del mundo universitario, sobre todo de las jóvenes. Ha convertido a los grupos de cruzadas y de militantes de ellas en grupos vocacionalmente muy ricos. Conocí al Padre Morales personalmente cuando era obispo de Ávila. Tuve la impresión de que me encontraba con un santo. No puedo olvidar las palabras que me dijo, que se están cumpliendo. No, gracias por lo que hace. Gracias por todo el lío que hace. Tomás Morales, profeta de nuestro tiempo. Como ya vieron, es como una pequeña introducción a la vida del padre Tomás Morales, o que realmente muy completa.
No sé si algunas vinieron la vez pasada, que empezaron a ver como cosas acerca del padre Tomás Morales, como cosas un poquito más como de su persona, pero no vieron como pues la estructura en sí, sino de pues cuando nació, dónde estudió, y que son cosas que muchas veces como que medio las escuchas por ahí, de que en retiros o así, o por lo menos en mi caso, yo las escuché así de que en uno que otro retiro, en una que otra velada, o no sé, como que iban mencionando varias cositas, pero a mí, en lo personal, a mí nunca me tocó que me dieran una charla así de que este es el padre Tomás Morales, pam, 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 pam. Entonces, en este caso vamos a ver eso, una charla del padre Tomás Morales, su vida, ver que también, o sea, era un súper santo, pero ver que también era persona igual que nosotros, que también nació, tenía sus defectos, tenía sus hermanos, hermanas y todo eso, pues sí, ver que es persona al igual que nosotros. Y nada, para que también se vea como más estructurado y podamos tener en nuestra mente como, ok, esto era el padre Tomás Morales, así, así, tal, tal y tal, y no como puras ideitas así, que a veces como que eso nos confunden. Yo no soy la experta tampoco, o sea, yo estoy segura que muchas acá llevan mucho más tiempo sabiendo del padre Tomás Morales y así, pero pues ahí estoy leyendo unas cuantas cosas, preguntando, y entonces les vengo a traer una presentación que ahorita la ponemos, con los problemitas técnicos, como que ahorita la ponemos, pero una presentación donde les explico ya bien cómo fue cada hecho como importante que fue formando al padre Tomás Morales, y que no fue así como que de la nada, no fue de que nació y pum, santazo de la nada, no, o sea, tuvo que trabajar muchísimo en él para llegar a lo que fue, y que sirve como ejemplo a nosotras para trabajar y para seguir con nuestra vida, ¿no? Bueno, por lo mientras, a ver, ¿quién fue aquí a la JMJ? De Panamá. De Panamá, perdón, millones de JMJs. A ver, alcen la mano, lo hacen como... Ok, 3. Ah, bueno, ustedes 3. ¿Qué se acuerdan más o menos de lo que vimos? Vimos del padre Morales, pero también vimos de la milicia. ¿Se acuerdan algo? ¿O ya...? Recuerdo que hubo una dinámica de las justas del saber, ¿no? Ajá. Que era un concurso. Ajá. A ver, cuéntales aquí a todas más o menos de qué se trataba. Creo que era un concurso en el que nos dividimos en, sí, estábamos ya divididas en patrullas. Y pues ya nos habían dado como una guía o de un librito, estábamos estudiando las fechas y como la fecha en la que se fundó, la de los trabajadores y la de las familias. Y todo lo teníamos como que irlo memorizando y macheteando para poder ganar. Y ya creo que fue al final como en una asamblea y ponían cuadros. Ajá, era como un juego de mesa gigante y nosotros íbamos en equipos y lanzábamos un dado y se iban moviendo por como un tablero gigante, digamos. ¿Y qué veíamos en ese juego? Vimos un poquito, no vimos del padre Tomás Morales, pero vimos de otras cosas, ¿no? De la milicia. ¿Se acuerdan o casi no? Pues esas fechas, bueno, yo me acuerdo de esas fechas. Ajá, que eran... No, está bien, está bien. Sí, eran bastantes. En la JMJ aprendimos un montón de fechas como específicas de qué milicia se fue fundando, cuándo surgió cada cosa, los cruzados, como que fue un poco como preview de esto también, o sea, un poquito de eso vamos a ver también, porque, o sea, también lo mencionan un poco aquí en la milicia, como de que no, pues la milicia surgió por los cruzados primero, ¿no? Rama varonil. Y antes no, pues por el hogar del empleado. Pero pues nunca vimos como toda la continuación. En la JMJ, cuando fuimos, vimos un poquito, pero no vimos así de que súper bien. Entonces, ahorita también lo vamos a ver. Y nada. ¿Qué les llamó la atención del video? Para empezar, la típica. Algo que no sabían, así que digan, wow, eso no les daba. Bueno, me impresionó mucho que mencionaban que era muy obediente. Y fue uno de los temas con los que comenzamos este semestre, claro. Y a mí me impactó porque yo soy cero obediente. Entonces, sí es algo que se tiene que ir formando para poder llegar a tu objetivo. Claro, y que luego vamos a ver que no surgió así de la nada, o sea, como eso de que, o sea, sí, claro que hay tendencias de que ciertos caracteres y cierta personalidad tiende más, pues, o sea, sí,
pero tampoco fue eso, o sea, también hubo parte de su entorno que lo llevó a ser una persona obediente y que lo que decían en los testimonios súper buenos, súper ricos, de que no, o sea, es que yo lo veía a él y sabía que era un santo, o sea, yo sabía que ya estaba ahí en la santidad, o sea, y no es de la nada, de verdad, no es de la nada, tienes que trabajarlo, hay ciertos hábitos que vas generando para generar ciertas virtudes y que te llevan a eso como la obediencia, entonces sí, muy buena tu aportación. ¿Alguna otra? Algo nuevo, así de que digan, ay, eso no. Bueno, yo siempre imaginé que el padre de Tomás era como el sacerdote que acoge, ¿no? Así como todo un papá, así como dice, ¿no? Y que mencionan, ¿no? Tenía su carácter. Y entonces dices, oye, bueno, por lo menos yo tengo un carácter muy fuerte, entonces digo, oye, pues no está tan lejos, ¿no? Él también tenía carácter, entonces sí tengo oportunidad de ser santo, ¿no? Y entonces eso me agradó, pues, o me llamó mucho la atención, porque digo, no necesitas ser como lo que llamamos una ternura, un pan de Dios, para decir, este sí puede ser santo, ¿no? Y tal, ¿no? Claro. Y eso me llamó mucho. No, y sí. no lo conocía. Súper bien. Sí, de hecho, hay muchos santos que tienen un carácter súper fuerte y que también, a mí cuando yo escuché la primera vez dije, ¿cómo? De que San Pablo, ¿no? De que era súper enojón, súper así, de que súper carácter súper fuerte. Y así del Papa Pío también. O sea, hay un montón que tenían el carácter así como el Padre Tomás, pero que a pesar de eso, o sea, podían llegar a ser súper santos y mover un montón de personas y que incluso su carácter, o sea, nomás como que le daban una vuelta y ya, o sea, con eso ya lo potenciaban súper cañón a, pues, a ser santo, ¿no? Entonces, sí, yo también, me pasa lo mismo. ¿Alguna otra? Sí, yo tampoco sabía hasta... Fue... Ajá. Y dijo que lo conoció cuando sea obispo. Cuando él era obispo de Ávila y lo conoció. Sí, no, pero... ¿Listo? Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar de, pues sí, de ese punto de inicio de cómo comenzó todo, porque también esto sirve para entender un poco la milicia, ¿no? Que formamos parte, que venimos todos los sábados a las actividades y que muchas veces no sabemos ni cómo sucede todo, ni cómo funcionó. Y aparte está muy bonito porque vas entendiendo cada cosa, como que te hace clic de a poquito, o por lo menos cuando yo preparaba esto, como que había varias cositas que me iban haciendo clic y decía, claro, es que, o sea, te lo dicen todo el tiempo en la acción, en la práctica, pero luego ya ves la teoría y dices, claro, es que tiene un montón de sentido. Entonces, pues vamos a ver cómo comenzó. Y aquí hice una primera parte de la línea del tiempo. La voy a pasar varias veces, así que pueden copiar unas cuantas cositas, pero no se apuren si no copian todo. Entonces, como ya hice en el video, él nace el 30 de octubre en Macuto, Venezuela. Si quieres, pasa la siguiente. Está curioso porque pues todos lo ubicamos como, es español, pero ¿por qué en Venezuela? Ok, la cosa es así, sus papás, Antonio Arzol y Josefa Francisca Pérez Díaz, sus papás, los dos eran de una isla pequeña de España que se llama Isla de la Palma. Entonces era una familia como relativamente pobre, o sea, no eran tan ricos pues, pero se van a Venezuela para como ir generando más ingresos, más recursos, todo eso. Ahí tienen a sus 10 hijos, bueno, tienen una parte y ya los otros lo tienen en España, pero por eso es que el padre Tomás Morales nace en Venezuela, pero nada, o sea, creo que vivió ahí hasta los 2 años, o sea, muy chiquito, y después se fue a España otra vez. A los 6 años comienza a asistir al colegio alemán. Esto es pues algo como dato de color, pero es como, a mí se me hizo muy interesante, porque en ese entonces como que los metían a colegios de que colegio alemán, el colegio suizo, todo eso, porque ahí les enseñaban ese idioma. Entonces estaba padre porque una vez que salían de ese colegio ellos ya sabían el idioma y los padres lo pensaban así para que ellos en el futuro se quisieran ir como a Alemania, a Suiza a estudiar. O sea, era todo súper plan con maña y para el padre. O sea, estaba muy padre porque aparte se notaba ese cuidado de los padres de, es que quiero que mi hijo, o sea increíble, sea súper intelectual, sea súper inteligente. Por eso vamos a ver que después se destaca por eso el padre Tomás Morales. O sea, tenía una familia, pues sí, ¿no? Muy inteligente, que les gustaba como cuidar a sus hijos, cuidarlo en todos los aspectos, obviamente los afectivos también, pero también en el intelectual, que muchas veces, pues, la verdad es que de las familias no es lo que más percibes, pero en este caso, pues se destaca mucho eso.
Y a los 8 años, por recomendación de un tío suyo, entra al colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Eso también es súper importante porque ese colegio es un colegio jesuita. Entonces es como el primer contacto del padre Tomás Morales con todo el mundo jesuita y todo ese mundo católico que le empieza a enseñar, pues eso, ¿no? La obediencia de a poquito, todo el carisma de los ignacianos, le empieza como a conocer. Y lo mandan a ese colegio porque su tío también, familia de gente que quería pues seguir creciendo y todo eso, él sabía que esos colegios eran como los mejores. En ese entonces los colegios de jesuitas eran los mejores a nivel como intelectual. Entonces mandan al padre Tomás Morales, entonces Tomasito, y a todos sus hermanitos a colegios jesuitas como para conocer más y ser mucho más inteligentes. Bueno, esta es una foto de él a los 8 años y es cuando hace su, creo que primera comunión, ahí dice, sí, su primera comunión. Si quieres ya la siguiente. Bueno, más fotos. Yo puse un montón de fotos porque la verdad, y es algo que creo que una chica una vez mencionó también cuando estábamos en otra actividad, no me acuerdo quién era, que dijo que no tenemos muchas imágenes del padre Tomás Morales de joven, o sea, todas son como, la casa está rodeada de imágenes del padre Tomás, pero todas son como grandes, ¿no? Entonces, a mí se me hacía muy bonito pues ver eso, ¿no? Que también es chiquito, también es universitario, como decía, pues allí tenía pues probablemente mi edad, ¿no? Y te hace verlo pues eso, ¿no? Mucho más cercano. Entonces, ahí puse unas cuantas imágenes de él cuando era chiquito, ahí estaba en la, no sé si en la primaria creo, y ahí ya en la primera comunión. Y la siguiente. Bueno, sí, adelante. Pues ya, ¿no? Súper inteligente, sabe alemán, se va a un colegio súper guau, jesuita, intelectual. Aparte, en ese colegio jesuita se destacó mucho porque era muy obediente también, porque era muy obediente, porque era muy bueno en sus calificaciones, en catecismo, en alemán, porque ya sabía alemán del otro colegio. Luego empieza a ayudar mucho en la capellanía del colegio. O sea, él empieza a hacer todo, hace de todo y se vuelve mega listo. Entonces, en 1924 ya entra a la Facultad del Derecho, porque él quería ser catedrático. En Europa está esa cosa en la universidad que se llaman cátedras y son como clases. O sea, no sé, por ejemplo, en mi universidad se hace mucho eso, que dirigen una cierta cátedra, ¿no? Entonces, yo estudio psicología. Entonces, está la cátedra de psicología del aprendizaje, ¿no? Y ya están todos los docentes que enseñan esa materia en diferentes carreras incluso. Luego está la cátedra de sociología. Y, por ejemplo, la cátedra de sociología me acuerdo que la llevaba yo, la de psicología, otros chicos de comunicación, otros chicos de, no sé, de diferentes carreras, pero había todo un grupo de profesores súper intelectuales, súper así de que maestros, doctores, todo, y que le enseñaban, ¿no? Entonces, él era su sueño ser catedrático. Ahí me veo. Y ya estudié la Facultad de Derecho porque se sabía en ese entonces que todos los que estudiaban Derecho y Política y todo eso terminaban siendo catedráticos. O sea, terminaban siendo profesores de universidades y no solo simples profesores, sino con un buen puesto y así súper chidos. Entonces, él se mete a estudiar Derecho y se empieza a involucrar en muchos como grupitos. No sé si han escuchado, tal vez no es tan común por acá, pero en las universidades que se hacen como grupos de jóvenes y que luchan por una causa, y sobre todo en esa época, como una causa política, ¿no? O una causa específica. En ese entonces, la causa medio política, medio no tan política, era fomentar mucho la religión. Entonces, él se mete a la Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas. Bueno, ahí está mal escrita, pero eso es. Y eso la funda un padre, que es el padre Ángel Ayala. Y dentro de esa asociación había un grupo que se llama Grupo de Estudiantes Católicos, en que él eventualmente se vuelve presidente. Todos esos son grupos fundados por sacerdotes jesuitas, o sea, todo es súper jesuita en ese entonces, y sobre todo en su contexto. Espera, todavía no. Y bueno, ahí, bueno, puse esa frase de, no habrá nada fecundo en el apostolado, quien antes no se santifique a sí mismo. Esto es súper importante, porque incluso se ve un poco en la milicia, ¿no? O sea, que primero te tienes que santificar, primero tienes que formarte a ti, para después hacer un apostolado. A mí me lo decían mucho cuando comencé este apostolado en Tabachines, que era así de que no, es que es súper importante, pero, o sea, también es importante la escuela, también es importante la milicia, o sea, tienes que estar súper formado, porque en el apostolado, pues, no estás dando todo, ¿no? Si no estás como toda esa formación detrás tuya.
Entonces, estaba este padre fundador de esta asociación que ya le decía eso a todos los que formaban parte de este grupo. Y pues obviamente el padre ahí empieza a adquirir varias cositas, ¿no? Como que después las empieza a implementar en la milicia y en esas cosas. Entonces no es, como les digo, no salió así como de la nada, no es que el padre, o sea, estaría muy padre, muy interesante que viniera el Espíritu Santo y ya listo, así va y pasó. Pero no, la verdad es que, o sea, tuvo que tener varias formación previa como para llegar a lo que fue y después también transmitirlo, ¿no? Que no solo se quedó ahí. Y empieza a participar en la Casa del Estudiante, que es una como casa tipo residencia universitaria, que también iban y se formaban y tenían de que varios talleres, o sea, ahí empezaban a formarse, iban, se formaban, porque no era solo ir y hacer apostolado, era ir y a formarse. Entonces va, y bueno, nada, como es muy líder, muy bueno, o sea, en ese entonces lo describía así como muy líder, muy obediente, muy firme, cosas así como muy, muy impresionantes que después dices, claro, o sea, es que obviamente iba a llegar a lo que llegó, ¿no? Entonces, por eso también se vuelve presidente de ese grupo que se llamaba Estudiantes Católicos. Bueno, más imágenes, como les digo. Ahí más o menos se calcula que ya estaba en la etapa universitaria y ahí están todos sus hermanos. Él es el noveno de 10. Y nada, la familia Morales Pérez. La siguiente. Bueno, ahí un poco lo que ya les decía, se distinguía por su conducta religiosa, moral y académica intachable, ejemplar, un militante católico coherente y dispuesto a defender la fe. O sea, él no participaba en un grupo nomás por argüendero o por universitario que, ay, quiero la libertad y quiero hacer esas cosas. No, o sea, él de verdad estaba convencido de lo que creía y transmitía mucho eso, ¿no? La fe, o sea, ya en ese entonces, él ya iba a misa todos los días, ella rezaba el rosario todos los días. O sea, ya se notaba ese amor a Dios que yo iba como, pues guardando, ¿no? En su corazón, como que lo iba interiorizando. Cuando termina la universidad, él empieza como a ver sus opciones, así, y decide hacer un doctorado en Bolonia, que es Italia, y ya no, ahí se va a hacer su doctorado en Derecho y todo eso. Y era un colegio, bueno, ahí dice, el Real Colegio de España, un colegio para los mejores estudiantes de España. O sea, no era un colegio cualquiera de por acá, era un colegio muy bueno, o sea, era el colegio de que tenías que ser súper pro chido para poder entrar, y él era muy listo, o sea, terminó la licenciatura con honores. Pasa al doctorado y también, o sea, lo hizo con honores, o sea, de verdad se destacaba en un montón de cosas. Y ya en ese periodo empieza como a tener cierta inquietud. Hubo una experiencia que también como que lo marcó mucho, que fue el que regresa a su colegio de cuando era pequeño y le invitan como a dar como una charla, a platicar así como de su experiencia en el colegio, el jesuita, y él como que va, regresa, les cuenta a todos los estudiantes, porque era como un aniversario, ¿no? Entonces, el hecho como de ir, regresar y volverte a encontrar con, otra vez con ese contexto jesuita, como que lo empieza a formar y ayudar como a interiorizar todo eso. Y ya después de eso es cuando pasa en Bolonia o sea, termina el doctorado y de Bolonia ya se va a hacer el noviciado a la Compañía de Jesús, porque ya surgía de a poquito como en él una inquietud. De por sí él ya llevaba una vida muy, muy católica, muy religiosa, o sea, presidente de la Sociedad de Estudiantes Católicos, o sea, era muy católico. Pero ya ahí como que poco a poco empieza a cuestionarse eso de que, pues, ¿qué quiero de mi vocación, no? Y tal vez muchos sepan, o no sé si algunos sepan de acá, pero él tenía una novia, Amparo, que la conocen en el grupo de estudiantes católicos, y pues dice, no, es que esto no es lo mío, o sea, o sea, sí tiene un noviazgo súper bueno y sí, pero después ven que no, o sea, el uno para el otro no funcionaban, y él dice, no, pues, lo mío es ser sacerdote de la Compañía de Jesús, ¿no? Por toda esa formación y por todo ese camino que estaba llevando. Entonces, la siguiente. Entonces ya, ¿no? Va al noviciado, pero es lo que contaban en el video. O sea, España estaba pasando por una guerra civil muy fuerte, la de Francisco Franco, así. Yo la verdad no me la sé súper bien, pero era un momento muy fuerte para España. Entonces, los jesuitas están expulsados de España, no pueden estudiar, no pueden estar ahí. Entonces, pues él con esa inquietud vocacional se va a estudiar, pero no se va a estudiar a España, se va a estudiar a Bélgica, a Chevette-Tournai. Y ahí entra el noviciado.
Y ahora sí, la línea súper wow, no solo del padre Morales, sino también pues de lo que también nos importa mucho acá, porque ya choca mucho con nuestra vida cotidiana, que es cómo se formó la milicia, ¿no? Entonces, el 13 de mayo se ordena sacerdote en Granada, por eso tanta espiritualidad también, ¿no? A la Virgen de Fátima. Que de hecho fue como planeado en ese entonces, porque todos los sacerdotes de ese momento ya se iban a, pues sí, a ser sacerdotes, a ordenar, exacto, esa es la palabra, se iban a ordenar en ese año, como que era una conmemoración acerca de la Virgen de Fátima, por el Papa, no me acuerdo si era el Papa VII, algo así. Entonces, pues todos los sacerdotes todos los diáconos de esa época se ordenan sacerdotes y justo lo hacen a propósito para que sea el 13 de mayo. Pero eso le ayuda mucho a él para ir como sintiéndose mucho más apegado a la vocación de la Virgen de Fátima. La siguiente. Ahorita le vamos a volver a pasar la línea de tiempo. Desde el año de sacerdocio, él se forma en el noviciado, muchos lo admiraban, se notaba pues sí, ¿no? Que era muy recto, le gustaba mucho la compañía de Jesús, creo que fue como maestro de deporte, o sea, él no era bueno en deporte, pero si lo ponían a hacer algo, él lo hacía, y como era muy firme en lo que, pues en su temperamento y en todo lo que hacía, pues súper bueno. Cuando es sacerdote, lo mandan a un lugar a un colegio, sí, lo mandan a un colegio en Villafranca de los Barros, que ya es España, ya termina toda la guerra civil y ya puede como estar en España. Y es un entorno como muy rural, pero él empieza como pues sí, al final de cuentas a ser maestro, pero como acercarse mucho a los niños, a las familias, a los jóvenes, empieza a dar tantos ejercicios, y empieza pues a eso, ¿no? A ser el sacerdote de la Compañía de Jesús, que todos conocemos. Y también empieza a dar campamentos. Entonces es muy interesante acá porque empieza a ver esa relación de ejercicios y campamentos. Y es ahí lo que puse, de que en los campamentos ellos refrescaban lo que iban meditando en los ejercicios. Cuando él invitaba a los jóvenes y ellos iban a ejercicios y después iba a campamentos, él empezaba a notar eso, ¿no? De que había jóvenes que los campamentos les encantaban, pero porque previamente hubo unos ejercicios que le ayudaron a eso, como a interiorizar más y llevar una vida espiritual muy fuerte, y ya después en el campamento ponerlo súper en acción. Las personas que no habían vivido campamentos empezaban a sentir esa curiosidad por los ejercicios espirituales, entonces es como esa unión súper bonita de que, ahí empieza a notar, wow, esto está funcionando junto, campamento y ejercicios van de la mano. Entonces es en esa época cuando empieza pues a aprender muchas cosas, ¿no? Primero a ser sacerdote, a cómo ser un maestro de los demás, maestro de jóvenes, o sea, es su primer encuentro acá con jóvenes, así ya como una figura de autoridad, como un maestro. Y ahí empieza a ver, ¿no? Como esa cercanía a los jóvenes que después se le caracteriza un montón por eso. Y estas pequeñas cosas como de, ok, campamentos y ejercicios funcionan súper bien. Y es por eso que ya en 1945 ya ha predicado hasta 80 tandas de ejercicios, o sea, un montón. La siguiente. Ok, de ahí vamos al segundo punto, que es destinado a Madrid. O sea, en Madrid ya es donde sucede todo, todo. Ahí puse que funde el hogar del empleado, pero es que pasaron muchas cosas para después llegar a eso. Entonces, ok. Él llega a Madrid y pues Madrid era su lugar, ¿no? Él había vivido ahí, estudiado ahí, él conoció un montón de gente, de personas, estudió ahí en la universidad y eso es muy importante porque empieza a hacer como contactos y conocidos y así, amiguitos. Y muchos de ellos, de sus amigos universitarios, pues tenían cierta relación con los bancos, muchos trabajaban en bancos y así. Y poco a poco como que les empiezan a ofrecer ejercicios y como que sí, cada banco casi mandaba a sus trabajadores para hacer ejercicios. Entonces empiezan a notar eso, ¿no? Que los trabajadores pues iban a ejercicios y salían con una, pues no solo una fe, sino también un súper reforma de carácter muy bueno, muy como fructífero para el propio trabajo. Entonces los jefes pues seguían diciendo, no, sí, pues ejercicios y así. Y muchos empiezan a tener como una cierta, pues, insatisfacción por la vida cotidiana y querían algo más, ¿no? Querían, pues, vivir, sí, ejercicios, pero seguir viviendo su vida católica a la vez que su trabajo. Entonces, después de que hubieran tantos ejercicios,
como que ellos empiezan a salir muchos chicos de ahí y que también quieren que hagan tantos ejercicios para sus compañeros y empiezan cada uno como a juntarse, a hacerse muchos. Y bueno, ahí es lo que dice ahí, de que por los empleados llevaron a querer formar un espíritu de hombre que sin salir de empresas tuvieran una vida de familia. O sea, en esa época del hogar del empleado, España estaba en una super crisis muy fuerte, todo costaba súper caro, los alquileres súper caros y así. Entonces como que juntaron eso, ¿no? De que es que pues necesitamos un lugar que sea pues relativamente económico y eso, pero al mismo tiempo queremos algo bien, o sea, algo que me forme no solo como persona, no solo como empleado más, sino como católico que soy, ¿no? O sea, salir de ejercicios para ellos fue súper importante y es cuando empiezan a formar este lugar que se llama Hogar del Empleado. El Hogar del Empleado es, digamos, una residencia donde ellos van, pues sí, trabajan, pero después llegan a este lugar y pueden seguir teniendo su vida, pues, espiritual. Tenían su capilla, estaba el padre Tomás ahí como dándoles dirección espiritual, así, o sea, varias cositas que ayudaban a seguir como formando su vida, pues, espiritual, católica, junto con su vida, pues, de empleado, ¿no? Entonces, sí, tandas de ejercicios empleados de oficinas, luego hay seguimiento de ciertas actividades, empiezan a haber retiros de 24 horas, apostolados, células, ahí se empieza a formar, ahí ya se empieza a formar varias cosas que ahora conocemos, que ellos mismos piden, o sea, no es que el padre Morales dijo, no, pues ahora te toca esto, no, o sea, ellos mismos querían más y más y más y más, y se empieza a formar eso, ¿no? El hogar del empleado, pero también, pues al mismo tiempo en ese lugar había retiros, había células, había apostolados, había un montón de cosas. Y ya es cuando surge en 1946 el hogar del empleado. Y ahí está, pues el padre Morales, no se ve muy bien la foto porque la tomé del libro y luego la pasé, o sea, un show, pero quería que la vieran, o sea, quería que vieran que pues había mucha gente y que esos seguramente ni siquiera eran todos, o sea, eran un montón, un montón, un montón. Entonces, de paso a la siguiente, y ahora vamos con cómo surgen los Cruzados de Santa María. ¿Cómo pasa del hogar del empleado a los Cruzados de Santa María? Chan, chan, chan. Ok. Pues ya, ¿no? Empiezan a haber ejercicios y llega un punto en el que sale específicamente uno, no dice bien el nombre al principio, pero que le empieza a pedir al padre Tomás Morales más, como que dice, ok, sí, me gusta mucho esto de pues, ser empleado, me gusta mucho esto de vivir en el hogar del empleado, muy padre, pero es que quiero más, o sea, de verdad es que imagínense cómo salían de esos ejercicios donde el padre Tomás Morales los daba, que querían aún más y más y más, y pues dice algo así en una parte, Madrid necesita para salvarse hombres que sin salir del mundo, de la profesión, del trabajo, vivan plenamente el evangelio con la misma entrega que sacerdotes y religiosos. Y así como de, pues cómo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ser, no puedes ser sacerdote, pero hay algo como en el medio, ahí todavía no. Bueno, o sea, es que en esa época apenas estaban surgiendo lo que son los consagrados, o sea, no era algo muy viejo, era muy nuevo, entonces como que el padre Tomás Morales estaba así de que, pues ¿qué quieres? ¿Qué hacemos? Y recuerda algo muy específico, que es esta exhortación de Pío XII, y es cuando él empieza pues a crear esto que se llama pues laicos consagrados. Esta como carta que se llama Provida Mater Ecclesia, esa es la que, como la carta del Papa que empieza a explicar acerca de que sí, ¿no? O sea, se puede no ser sacerdote, no ser religioso, o sea, no es necesariamente irte como a un convento, o no necesariamente como hacer votos de vida religiosa del sacerdocio, vida religiosa, sino que hay algo en el medio, ¿no? Algo como un laico que pueda vivir en el mundo sin ser del mundo, un laico que pueda hacer votos, que pueda salir a trabajar, pero que al mismo tiempo sí tenga algo, pues un compromiso hecho, ¿no? Algo prometido a Dios y como a la orden a la que pertenece. Entonces, ahí dice algo muy padre que le voy a mover acá. La finalidad del cristiano no es crear instituciones ni formar jefes, por muy interesante y necesario que sea el tenerlos. La finalidad es forjar santos, es decir, testigos vivientes de lo eterno. O sea, ahí empieza, eso es algo que dijo el Papa Pío XII,
Luego también decían, se necesita corazones generosos que se entreguen a la tarea urgente de la restauración del espíritu evangélico. O sea, se necesitaba alguien que pudiera realmente estar en el mundo y transmitir esa santidad. Porque, o sea, en ese entonces, con todo lo que estaba pasando en España, con todo lo que había pasado en el mundo, porque muy recientemente había sido todo eso de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo eso y así, necesitaban personas que realmente salieran y fueran santos, que mostraran pues esa santidad, ese ejemplo de Dios, que realmente en España ya se estaba perdiendo bastante. Entonces, ahí cuando llega este muchacho de ejercicios y que le dice, yo quiero algo más, ahí es cuando el padre Morales recuerda toda esta exhortación del Papa Pío XII y dice, pues vamos viendo, como que no quería. Y él dice, vamos viendo, vamos viendo. Le dije, tú espérate, reza. Y el padre también empieza a rezar. Ambos, los dos, empiezan a rezar por su cuenta, pero vamos viendo como que el padre solo le quería dar largas. La verdad, él no quería comprometerse a algo porque ya era bastante para él. Y en eso que cada uno está como haciendo oración, llega otro muchacho y también le dice algo muy parecido. Literal le dice, yo también quiero estar en el mundo sin ser del mundo, quiero ofrecerme a Dios, pero sin ser sacerdote, sin ser religioso, nada, pero yo también quiero algo más. Y ahí se saca de onda, o sea, ahí es cuando dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Y le pregunta, ¿hablaste con alguien más? No, no, esto lo pensé en unos ejercicios, pues te dijo, no sé qué, y así. Le pregunta al otro, ¿tú dijiste algo? Y él, no, pues tampoco. Entonces ahí a él es cuando le empieza a entrar así como el, pues un poco los nervios de que, ¿qué es esto? Pero al mismo tiempo es como, pues es que esto no es de los hombres, sino es de Dios, ¿no? Entonces ahí empieza como a aceptar y decir, ok, vamos a ir viendo, podemos formar algo. Y ahí es cuando se empieza a formar de a poquito los cruzados de Santa María, empiezan a haber unos cuantos hombres que van saliendo y que quieren algo más, ¿no? Algo más que ser solo personas en el mundo, quieren ser santos, quieren tener una vida súper fuerte, súper religiosa, súper católica, pero para llevárselo a los otros, ¿no? Entonces ahí se empieza a formar de a poquito. Y, oh no, ahí está. Y bueno, estos son los primeros cruzados. Empiezan a salir. Al principio no se llamaban cruzados, al principio era como cruzados de Santa María, como cruzados de la Virgen, cruzados de no sé qué, como que de a poco iba formándose esta cosa que ahora conocemos como Cruzada de Santa María. Primero surge la rama varonil. Hay también una cosa que quería poner acá, que es esto, es que sí se forman los cruzados, pero pues necesitaban eso de las aprobaciones, ¿no? Y es lo que vimos un poco en la JMJ, de que, bueno, primero salen los cruzados, se forman, y luego la Pía Unión es como un, digamos, un certificado, como algo que avale que sí es como, que si es algo santo, si es algo bueno, si es algo bien, o sea, como que hacen un montón de investigaciones y les hacen así como un certificadito de, ok, ya tienen este grado de Pía Unión, ya tienen este grado después como aprobación de la diócesis y luego ya tienen esa aprobación pontificia, ¿no? Que en el caso de los cruzados, apenas llegan acá en el 55 a la Pía Unión, pero para ellos sí era algo súper grande, o sea, súper, súper grande, porque nadie se imaginó pues eso. Y ahí ellos van a Fátima, les piden así, le dan muchas gracias a la Virgen de Fátima, y ahí el padre Morales dice esto, y no sé si alguna le recuerda algo, pero se los voy a leer. Dice, la Virgen está poniendo en marcha esta cruzada suya. Quería encontrar almas que como los niños se ofrecieran. ¿Queréis ofreceros por la conversión de los pecadores en reparación de los pecados que se cometen contra mi inmaculado corazón? Sí queremos. Y ella añadió lo mismo que le repite a vosotros. Entonces, tendréis que sufrir mucho, pero no tengáis miedo. La gracia de Dios los asistirá y mi corazón inmaculado será vuestro refugio y camino hacia Dios. A ver, ¿a alguien le suena de algo? Porque si no, no tiene sentido. Exacto, exacto. O sea, es lo que él empieza a tomar esa cosa de la Virgen de Fátima y lo aplica primero para los cruzados, pero después es lo que nosotras hacemos cuando hacemos promesas de militantes y premilitantes. Bueno, más imagencitas del Padre Morales con la Virgen, muy importante.
Y bueno, aquí también un pequeño paréntesis importante también. Pues no todo fue como color de rosa, ¿no? No fue que, ay, sí, muy padre y todos quieren ser cruzados y todo directo a la Pía Unión y después aprobación de Cisana y todos bien felices, contentos y ahí termina y después se forma la Cruzada Mujer y ahí termina, o sea, no, sí hubieron conflictos, sí hubieron batallas y también lo cuento para que vean eso, ¿no? Que pasaron varias cosas para llegar a lo que ahora es la Cruzada y que no siempre todo es como color de rosa. Entonces, ¿qué pasó? El padre Morales, pues sí, ¿no? Organizaba eso del hogar del empleado, todavía seguía, estaban los cruzados de Santa María, ellos tenían militantes, hombres que estaban como jóvenes, que eran jóvenes estudiantes también, universitarios, que querían pues ver todo eso, como de ese espíritu que transmitían muchísimo los cruzados, pero sucede algo muy, pues, interesante y triste, que es que empiezan a haber ciertos conflictos entre las personas que estaban a cargo pues del hogar del empleado. Dentro del hogar del empleado habían otras residencias que se empezaron a hacer después para las familias que empezaron a casarse, o sea, estaban los hombres del hogar del empleado y se empezaron a casar, tener familia, no sé qué, hacer una residencia por ahí, como que todo eso se encargaba un poco el padre Tomás, pero también tenía como gente que le ayudaba. Entonces, entre esa gente que le ayudaba, que eran pues ahí los 4 miembros calificados, que era un presidente, que era el presidente del hogar del empleado, el director de la cooperativa, que era una especie, pues ya había mencionado un poco que España no estaba muy bien en ese entonces, entonces ellos tenían una cooperativa como un pequeño banco, digamos, y ahí metían como un poquito de dinero, pues donaciones y así, y eso lo repartían en personas que estuvieran ahí en el hogar del empleado, que estuvieran en la residencia y así. El director de esa cooperativa, el presidente del hogar del empleado y 2 cruzados empiezan a hablar pues como ciertas cosas del padre Tomás, como que no, es que no lo está haciendo bien, es que tenemos muchos problemas económicos. Ahí surge algo muy importante, que en la Compañía de Jesús como que empiezan a tener problemas económicos, estaban de que casi en la quiebra, casi, no sé qué. Y como el padre pertenecía a la Compañía de Jesús, ellos decían, es que, o sea, se va a llevar el dinero de ahí, nos va a dejar así pobres, va a destruir todo esto que hemos construido. Así dicen cosas muy feas, muy tristes, la verdad, de cosas así de que no, es que el hogar del empleado es, pero hubiera sido mejor si no hubiera estado el padre Morales. O sea, a pesar de que él fundó, ellos estaban, pues sí agradecidos, pero ya cansados de él. Así, siempre pasa, siempre hay alguien. Y le empiezan a decir eso al padre provincial, como al padre de la zona, que era muchísimo más, con más autoridad que el padre Morales. Le dice, ¿sabes qué? No te quiero ahí en el hogar del empleado, no te quiero en Madrid, no, o sea, vete, ve a otro lado. Y allí es cuando él se va, bueno, lo destinan pues a Bajados, que es otra ciudad de España. ¿Bajado? Badajoz. Una disculpa, está mal escrito entonces. Pero sí, entonces en el 61 él deja el hogar del empleado, deja todo lo que él estaba construyendo, porque surgen varios conflictos, lo destinan ahí y pues ya es una época muy fuerte para él, porque pues él tenía mucha cercanía con todos y como el sentir eso, ¿no? Que sus propios hijos como que lo rechazan, o sea, lo exilian, que es algo que también le pasó un poco a San Ignacio de Loyola en un punto, pero que sí está muy fuerte para él, le duele mucho, pero al mismo tiempo surge como una manera pues de fructificarse, ¿no? O sea, él ahí empieza a hacer un montón de escritos, todos los libros que conocemos del padre Tomás Morales, casi los comienza a hacer en esos años, pero nada, o sea, muy triste, muy fuerte, y solo como para que vieran que no fue todo tan fácil. Ahí también está este cruzado. Cuando él va y se va de Madrid, sigue manteniendo contacto con los cruzados, y sobre todo con él, que era Abelardo de Armas, que Abelardo de Armas tiene un súper testimonio, que de hecho este es su semblanza, por si algún día alguna la quiere leer. Acá. Es súper cortita, pero yo cuando lo estuve pues leyendo para tener más contexto y así, la verdad es que un hombre muy ejemplar, porque él venía de los barrios más bajos, creo que no tenía papá, no, le pasó de todo, y él es el que eventualmente se vuelve pues como director de la cruzada milicia, la cruzada milicia de hombres. Y también es muy importante como mencionarlo,
Uno, porque influyó muchísimo en la rama varonil de los cruzados, pero dos, también para hacer como referencia que ahí en esa época como que había muchísima tendencia a que los sacerdotes pues manejaban todo, ¿no? Y por eso también, por eso el conflicto que sucedió antes, de que ya no querían sacerdotes a cargo de nada. O sea, ellos sentían que los sacerdotes estaban en todos lados, ¿no? En todo el tiempo, siendo súper intrusivos, no sé qué. Y pues él no quería eso. O sea, él quería que hubiera laicos pues a cargo de lo que él había fundado. Él no quería nada para él quería dárselo a los demás. Entonces, hablando de armas, bueno, antes había otro que es ¿cómo se llama? Antes de él, el librito que leíamos para ejercicios. Jesús Palero. Antes estaba Jesús Palero, todavía algunas lo han medio leído. Jesús Palero, un hombre también súper santo, que vive ejercicios, no, pues yo quiero entregarle todo a Dios, mi vida, si me tengo que enfermar, me enfermo, pero es que te entrego todo, y sucede eso, ¿no? Que en marzo vive ejercicios y como por octubre, por ahí, le da una, bueno, ya le empezaba a dar una tuberculosis meningitis, como en el cerebro, pues, y muere como en octubre, por ahí. Entonces al padre Morales le doy un montón, pero nada, está Abelardo de Armas, que también lo acompaña y que después se queda en lugar de Jesús Palero. Y por eso ponía lo del no al clericalismo, o sea, él no quería, clericalismo es eso, que el clero, el sacerdote esté ahí todo el tiempo, sino que él quería que los laicos estuvieran también a cargo de las cosas y de la cruzada. Ay, bueno, súper de rápido. Entonces, ya no hay tiempo, pero lo más importante justo, cómo surge la cruzada milicia ya de la rama, pues, femenina, ¿no? Las cruzadas de Santa María. Rama femenil, el escudito. Pues bueno, ahí las mujeres empiezan a ver eso, ¿no? Que en lugar de empleado había muchísimos hombres, militantes que iban a su trabajo y súper buenos, súper santos. Las mujeres empiezan a ver eso y dicen, es que yo también quiero, ¿no? O sea, no queremos que solo sean los hombres, yo también. Así de grande era su, pues sí, ¿no? Su vida, su testimonio después de ejercicios. Y al principio el padre no quiere, dice, no, espérate, yo les puedo ayudar a medio guiar, decir, pero yo no quiero involucrarme más en cosas. Uno, por los problemas, pero dos, porque él sí estaba muy a favor de eso, ¿no? De que hombres y mujeres y cada uno, pues, distinta formación. Entonces, él no quería, pues, crear más barullo por ahí. Pero, pues, eventualmente lo terminan convenciendo y porque aparte tienen, pues, mucha insistencia y mucha fe, ¿no? Entonces, sí, se empiezan a preguntar por qué no había algo semejante para ellas. Ya le empiezan a insistir un montón. Ahí se me fue uno, pero en 1954 empiezan a haber varias inquietudes, insistirle, no sé qué, hasta que en el 59 por fin una chica ya dice, ¿sabes qué? Yo no solo quiero ejercicios, ya empezaban a haber unos cuantos ejercicios para mujeres, no sé qué, y esta chica dice, no, yo quiero más, quiero consagrarme también, quiero ser cruzada de Santa María, y ya, que es María Victoria del Pino, la que se vuelve a ser como directora general de la Cruzada de Santa María, rama femenil, y la primera cruzada en sí de mujer, pues. Y ya nada, pues al mismo tiempo que surgía la cruzada, surgía la milicia. Entonces, más o menos en los 60 se empieza a surgir la milicia de Santa María, aquí puso fotos como de Lidia para que ubicaran más, porque se lo ubican mejor que las otras cruzadas que había ahí. Y pues si no, surgió un movimiento de jóvenes que estuvieran fuertemente cimentadas en el amor y disponibles a la misión, que es un poco lo que ya nos han dicho acá. Y nada más para dar como un pantallazo del carisma. Hay unos cuantos rasgos que distinguen a la milicia de Santa María y que si no sé si todas los ven, si no se los veo un poquito, son cosas que tienen muchísimo sentido y que empiezan a hacer el clic con la forma en la que nosotras vivimos la milicia en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, primero es una santidad apostólica y luego los rasgos así más característicos y que de hecho esos vienen justo, también se los quería mostrar en acá. El estatuto de la milicia de Santa María, hay una parte en la que Lidia empieza a explicar todo lo que es la milicia y ella, literal, estos los copié de aquí, es lo que ella dice que es la milicia. Nada, se los veo un poquito, que es los rasgos que la distinguen es el clima de la familia, el estilo de los primeros cristianos, el espíritu de superación, el amor a la Virgen,
la adhesión y comunión del Papa y el magisterio de la Iglesia, la universalidad, la formación de diferenciada de sexos, que es lo que más o menos decíamos hace rato, la atención a las necesidades profundas de las personas y la búsqueda y perseverancia en el proyecto vital. La verdad es que yo cuando los leí dije, claro, o sea, es que con esto entiendo un montón de pequeñas cosas que van saliendo ya en la práctica, ¿no? Ya en las actividades. Desde lo más pequeño, ¿no? El clima de familia, el estilo de primeros cristianos, o sea, como el eso, de hecho esos van como muy de la mano, ¿no? Como el sentir a todas como familias, recibir a todas, que no hay como los típicos grupitos, como el sentir que todas somos parte de un grupo y no solo pequeños grupitos en el medio. El estilo de vida de los primeros cristianos, que es algo muy característico de la cruzada, pero ya cuando lo ves en la milicia dices, wow, es que también es lo mismo, como esa cercanía, ese amor, ese cariño, esa sencillez, el espíritu de superación, el amor a la Virgen, que es clarísimo, la adhesión y comunión al Papa, también, o sea, eso súper claro, o sea, cuando sale algo del Papa lo comentamos luego entre todas, las oraciones también van orientadas a eso, la universalidad, la formación diferenciada de sexos, que claro que es obvio que la tenemos, la atención profunda a las personas con la guía espiritual, por ejemplo, y la búsqueda y perseverancia del proyecto vital, que se nota incluso como por ejemplo en los coloquios y así, que tenemos como un librito y cada uno va pues a eso, ¿no? Busca ayudarnos a formar un proyecto vital y a seguir creciendo, no solo quedarnos ahí con puros temas que podrían ser, ¿no? Puros temas religiosos, pero pues sí, nos ayudan un montón, nos ayudan a entender, pero también necesitamos como entender qué queremos nosotras de nuestra vida y eso también nos ayuda un montón. Y ya, las militantes, la milicia es unión de corazones para la misión y ahí está todo. Perdonen por lo último, que ya fue muy rápido, pero nada. ¿Alguna duda? Rápida. Quedamos 5 minutos para dudar. No, igual también si tienen una duda, Diana también sabe un montón. Yo la verdad es que no soy la experta pro chida, pero pues en lo que les pueda ayudar, si tienen alguna duda pueden decirla, si no pues ya. O las que están ahí en lo virtual, también si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, lo que sea, ¿no? Entonces, la cruzada como tal, la fecha es 1959, que ya fue fundada, ¿verdad? Sí, sí, con la primera cruzada surge la cruzada ya milicia, rama femenina. ¿Hay un día de cruzada? ¿Hay qué? ¿Hay un día del nacimiento de la cruzada? 12 de septiembre. La verdad es que no lo tenemos muy en cuenta, pero sí, sí existen. Existen Bueno, cada... nada más aclarar un poquito, porque no sé si vieron como un brinco así grande, ¿no? O sea, hay una primera generación de cruzadas, como esta, ¿alguien se acuerda el nombre? María Victoria, ¿quién sabe qué de la Pinar de los arpegios de Armijos de no sé qué? Entonces, bueno, la primera generación, igual que con San Ignacio, ¿no? Y San Ignacio recluta 2 tandas de ahora sí jesuitas, pero pues se terminan rajando, pues porque no eran de Jalisco, ¿verdad? Entonces, ya la tercera tanda, que son los que vimos, ¿se acuerdan en la charla de Lourdes? Ya la tercera tanda que van a los votos de Montserrat y luego a Montmartre y todo ese rollo, esos ya son los que sí perseveran, ¿no? Los que ahora sí van a acompañarlo en la pena y en la gloria. Entonces igual va a pasar con el padre Morales, como expuso Sandy magistralmente, ¿no? En la cruzada masculina, se dice muy rápido, y cuando te están correteando con la hora se dice más rápido todavía, pero fueron años muy dolorosos. O sea, tú imagínate, ponte en ese lugar, ¿no? Ya eres un hombre maduro, que toda tu vida la has entregado a Dios, que estás formando generaciones y generaciones y generaciones, que estás bautizando a estos chicos que los has formado, que los estás casando con sus compañeras de vida, que estás bautizando sus hijos, ¿no? Que estás gestionando todo esto. Hay libros también de las vocaciones que él como dirigió. Hay como alrededor de como 170 vocaciones registradas que no fueron para la cruzada. O
sea, que fueron de contemplativos solamente, que fueron dirigidos por él, de los registrados. O sea, imagínense cuántos no están registrados, ¿no? Entonces, después de todo esto, de pedir prestado para una cosa, de pedir prestado para la otra, de usar su red de amistades porque era un niño muy bien, luego fue un joven muy acomodado y entonces, claro, si él se hubiera quedado en el mundo, no hubiera sido sacerdote, pues hubiera hecho muchísimo bien. Hubiera sido ministro de Justicia de la República, hubiera sido, no sé, síndico de la nación, o sea, hubiera llegado, hubiera sido congresista, ¿no? Parlamentarista. Realmente era una persona muy brillante. Y con todo lo que pudo haber hecho, aún con todo, renunciando al bien que pudo haber hecho de laico, decidió ser sacerdote para hacer muchísimo, muchísimo más bien todavía en la iglesia. No se ve a primeras horas, pero luego es exponencial, ¿no? Es exponencial y no aritmético. El bien que deja un estado para entrar en el otro y es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto detrás, vienen estos y le empiezan a inventar cosas, sobre todo en cuestiones de dinero, ¿no? Pasa ese trago amargo y luego con la cruzada femenina va a pasar algo igual, parecido, no tanto con el dinero, y por eso hubo un brinco allí de que, sí, dos chavas se fueron a vivir a un piso y en 1959. Y luego Lidia, ¿no? Y ya. No, pues ahí también unos 15 años dolorosos. Estas cruzadas empiezan también a tener mucho empuje, ¿no? Muchísimo empuje. Como dijo Sandy, el padre Morales tenía esa inspiración divina de que la cruzada era un movimiento laical. Entonces, cofundador de los cruzados, Abelardo de Armas, y cofundadora de las cruzadas, esta chica, ¿no? María Victoria. Y entonces, ¿qué pasa? Va pasando el tiempo, se hacen reuniones de militantes mujeres, porque en su momento los hombres eran así como, podían llenar estadios, ¿no? Era impresionante las vigilias de la Inmaculada, lo que congregaban, ¿no? Y luego las mujeres empezaron también a congregar muchísimo. En Salamanca, sobre todo, donde había ciudad universitaria y residencia, en Toledo, o sea, hicieron como le decían el cinturón rojo, que era todas las ciudades importantes alrededor de Madrid, que eran universitarias, Toledo, ciudad universitaria, Salamanca, ciudad universitaria, así, ¿no? Entonces, bueno, pasan estos como 15 años del 59 al 71, bueno, un poquito más, y bueno, menos, un poquito menos, y resulta que estas chicas empiezan a desviar, o sea, empiezan a ver que era demasiado apostolado. O sea, en 10 años habían abierto residencias universitarias, tenían células de estudio, estaban preparándose para ganar cátedras en universidades, puestos importantes, pero que hay que hacer examen, no sé, aquí se le llama oposiciones, ¿no? A la SEP, que el colegio, que tal, que bueno. Total, entonces era como que se aturdieron. Y dijeron, nosotras es que somos consagradas. Y también hubo una dificultad en su momento, en ellos y en ellas, para entender su vocación. Porque claro, ellos estaban acostumbrados a que, pues yo quiero mucho a Dios, pues al seminario. Hasta ahorita, ¿no? Pues seguro vas a ser monja. No te dicen, seguro vas a ser cruzada, ¿no? O vas a ser militante. No te dicen eso, te dicen, seguro vas a ser monja. O sea, sí, luego. Bueno, pues 100 años atrás, imagínate. Entonces, ellas y ellos en su momento tuvieron dificultad. Ellas en su momento tienen esa dificultad de entender cómo pueden ser consagradas y vivir todo el día lleno su horario y entregadas al apostolado 24/7, 7 días a la semana, 12 meses al año. Y era como que, a ver qué está pasando, necesitamos como un break y una vida consagrada más contemplativa, más quieta, menos obras apostólicas y tal. Entonces hablaron con el padre y le dijeron que eso era su proyecto, o sea, que no, que él las estaba guiando como estaba guiando a los hombres. Y en cierta manera el hombre, su mentalidad le lleva a desplegar más proyectos, ¿no? O sea, el hombre es trabaja mucho en extensión y la mujer en profundidad. Entonces, le dicen que seguramente el padre estaba dirigiéndolas
como estaba dirigiendo a los hombres y que quería seguro que hicieran las obras que los hombres estaban haciendo. ¿No? Porque no hay un alma viva en Madrid en los años 60 que no haya conocido la figura del padre Morales. ¿No? Yo me acuerdo un día en un congreso de teología que estaba yo atendiendo al ponente, era mi servicio social, estaba atendiendo yo al ponente, era un sacerdote reconocidísimo, o sea, su currículum era como 8 páginas y lo teníamos que presentar y entonces yo le dije, yo soy cruzada de Santa María. Y me dice, ah, claro, claro, venía de España. Ah, del padre Morales. Sí, pero si yo he estado en el hogar del empleado. Y yo así de, ¿en serio, padre? Sí, es que no hay un bicho viviente, así me dijo porque ya ven cómo hablan los españoles. No hay un bicho viviente en Madrid de mi edad que no conozca el hogar del empleado, las vigilias de la Inmaculada y al padre Morales. O sea, es que eso era, o sea, como no conocer la romería de Zapopan acá en Jalisco. O sea, era una cosa impresionante. Entonces yo me di una idea de lo que abarcaban los varones, ¿no? Y medio me ubico porque en Estados Unidos yo la rama que conocí en primer lugar eran los varones. Y de verdad que cuando se vuelven locos por Cristo es que se vuelven locos. O sea, están locos. De verdad, es algo así extenso, no les pesa el bolsillo, rentan, hacen, construyen, clavan, tiran muros. O sea, es como, te dan miedo, ¿no? Pero así son ellos, ¿no? Ellos son muy así. Bueno, pues las chicas se enojaron y pensaron que, así le dijeron al padre, nosotros creemos que usted nos quiere dirigir a nosotras como los está dirigiendo a ellos. Y como eran tan cultas, la verdad, pues es que la psicología femenina es diferente a la masculina y entonces pues es que tal, y su tesis doctoral de por qué ya no debería dirigirlas. Para que veamos lo que huele a azufre, ¿no? Y entonces, pues el padre dice, pues ya está. O sea, para empezar, ni yo, o sea, yo ni quería, ¿no? Así que ustedes no me quieren, pues me hago 3 pasos para atrás, les doy la bendición, ahí se ven porque yo estoy más tranquilo con ellos. Y entonces se retira. Y entonces, ese es el momento, en 1971, el 30 de noviembre, día de San Andrés Apóstol, que Lidia Jiménez, que era estudiante de filosofía pura y estaba preparando la oposición para ser profesora en una universidad, de no sé exactamente de dónde, empiezan a escuchar todo esto, pues todas les informaron, ¿no? A las casas donde estaban, se cerraron casas, eso a mí me lo ha contado Sacramento, ella estaba en una residencia y les ordenaron que cerraran las residencias porque ya no iban a bajarle 3 rayitas al apostolado, pues porque les quitaba vida, tiempo y espacio, ¿no? Energías y calorías. Entonces, resulta que Lidia, de iniciativa propia, como tenía las cosas bien claras, ¿no? Lo piensa, lo ve ante Dios y en esa semana, ¿no? O sea, no pasó ni 7 días y ella fue a ver al padre el 30 de noviembre de 1971 y le llaman la sentada de las 4 horas porque dicen que literal entró al despacho del padre, nadie sabe de qué hablaron, pero hablaron 4 horas seguidas, así. Y el padre ya saben que tenía fama de que así, no, sí, tu estampita, next, ¿no? Y con ella se quedó 4 horas hablando de todo esto. En resumen, lo que sabemos, los que no estuvimos ahí, pues es que Lidia le dijo que ella, o sea, si él quería continuar con ellas, que ella sabía de otras que pensaban como ella, y que ellas veían que la inspiración de Dios estaba con el fundador y que ellas se quedaban del lado del fundador. Me imagino que habrán hablado de cosas también personales, puntuales, circunstanciales, ¿no? Que habían pasado, que si se dijo, que si no se dijo. Me imagino que aclararon muchas cosas, por dónde empezó a entrar agua al edificio. Y bueno, pues al final de cuentas el padre dijo, si tú te quedas, yo me quedo. Y empezó como que se refunda
la Cruzada de Santa María en 1971. En ese momento Lidia empieza a hacer llamadas, sabía quiénes estaban como a favor, quiénes estaban en contra. Hay una escisión, o sea, hay un seccionamiento, ¿no? Unas se retiran, ¿no? Se ponen otro nombre, se quedan pues así en su estilo de vida que ellas pensaron que era el que Dios les estaba inspirando a ellas directamente. Y entonces a lo largo de 15 años se extinguieron y la cruzada que quedó, ¿no? Junto con el padre Morales es la que hoy continúa, ¿no? La que hoy continúa. Y Lidia toma posesión del cargo, por así decirlo, y ella lo cuenta muy chistoso, me dice, ay, sí, no es que yo acá, ¿no? Era como Juana de Arco, sino pues es que era de todas, o sea, si todas teníamos en promedio 20 años, pues yo tenía 21, ¿no? O 24, o sea, tampoco creas que había pasado tanto, ¿no? Entonces sí era como un momento muy importante y por eso la queremos tanto, la seguimos tanto en sus escritos, porque pues a partir de ese momento a ella le toca convivir muchísimo con el padre Morales. Y paradójicamente, ¿no? Los últimos años del padre Morales, cuando le dan a elegir, cuando se acaba su destierro en Badajoz y vuelve a Madrid, le dice, se aclaran las cosas, porque la verdad es como la espuma, siempre sube arribita. Entonces se aclaran las cosas, los provinciales les empiezan a llegar a los provinciales de la Compañía de Jesús nuevas informaciones y entonces le dicen al padre que vuelva a Madrid, que vuelva a atender a los chicos, que vuelva a atender su obra, que eso es de Dios, que luz verde y que adelante. Y entonces pues es cuando el padre vuelve y ya cuando es un poco más mayor le dan a elegir y le dicen, ¿quieres ir a la casa enfermería que tenemos como asilo, pues, para los jesuitas, que te van a atender muy bien y que, ¿no? O sea, hay un chorro de jesuitas y pues lo tenemos muy bien todo y tal. O te quieres quedar con los cruzados o te quieres quedar con las cruzadas, que pues todos están peleando por ti. Y el padre elige estar con las cruzadas. Entonces, Navidad la pasaba con las cruzadas. O sea, empezó a salir ya como en los 15 últimos años de su vida, como ese lado muy paternal para con lo femenino, ¿no? Como que, pues siempre nos vamos a complementar, la verdad. Entonces, toda esa ternura que él necesitaba su corazón que lo rodeara, sobre todo los últimos años, pues la encuentra en la cruzada, ¿no? Claro que iba diario, o sea, dormía, su estación era la Casa de las Cruzadas e iba constantemente con ellos, ¿no? Por las calles, así, por todos lados. Entonces, para que veamos y entendamos un poquito, ¿no? Porque de pronto cuando viene Lidia en mayo, ojalá yo estoy haciendo changuitos, que el siguiente año venga, pues por eso les insistimos, ¿no? A veces, ay, una lista, ¿y quién se anota para hablar con Lidia? Y todas, ¿quién es Lidia? O sea, ¿cómo me va a conocer? ¿Cómo me va a decir a mí? O sea, ¿a mí? ¿Cómo me va a decir alguien que no me conoce? ¿Qué me va a decir a mí? ¿No? Yo, que soy la marquesa de Guadalajara, ¿no? La virreina de Zapopan, pues, ¿qué me va a decir a mí si yo soy tan importante? Y entonces, pues, por eso lo hacemos, ¿no? Para que ella nos vaya conociendo, para que pida mucho por nosotras, para que rece, para que, ¿no? Y pues la verdad es que sí, sí se puede decir que le tenemos una reverencia muy grande en vida, ¿no? Porque para qué esperar a que alguien ya no esté para darle una reverencia, ¿no? Tú lo tienes muy cerca con tus abuelos, ¿no? Y si no lo hiciste y ya se te fueron, pues es como lo que duele y escuece por dentro. Decía, es que lo tenía y no lo iba a ver. Y no esto y no lo otro y tal. Pues es que por eso en la familia, como bien lo dijo Sandy, que esto es una familia, pues a las mayores, así les llamamos a las directoras de cada casa, ¿no? Las mayores, pues les tenemos una reverencia, ¿no? Y pues tener mucho cuidado con eso, ¿no? De que de pronto llevamos algunos añitos y ya empezamos, ¿no? De que, pues es que esto no es la milicia. Las que llevan más tiempo, ¿no? Sofi, Mari Carmen, Lourdes, no sé, Chivis, ¿no? ¿Cuántas veces por generaciones de pronto volvemos a escuchar eso? Es que esto no es la milicia. Han cambiado la milicia. Y yo sí sé lo que es la milicia, ¿no? Y tú
Entonces te miras de los pies a la cabeza y dices, sí, sí, mi vida. Sí, exacto. Quizás sí. Entonces, pues eso, como que nos ayuda a recordar eso, como también ser sencillas, ¿no? Ser sencillas con las personas que nos gobiernan, que nos ponen ahí delante para ser autoridad, y pues que Dios bendice mucho esa parte, ¿sale? Entonces, esa es nuestra historia, que comienza con un sí. ¿Preguntas? Nos llamamos Cruzadas de Santa María porque el padre era, al ser de ciencias sociales, era abogado y le gustaba mucho la historia. De hecho, un curso que él preparaba mucho para universitarios y para los cruzados se llamaba España Hoy, ¿no? Entonces les daba un contexto histórico de todo, absolutamente. Le gustaba mucho la historia y encuadrar todos los procesos desde el punto de vista histórico. Entonces, a él le llamaba mucho la atención que en la Edad Media, en la Edad Medieval, los reyes cristianos, ¿no? Ponían todo su dinero, su caudal, sus ejércitos para recuperar lugares que antes habían sido cristianos, sobre todo Tierra Santa, ¿no? Donde se había erigido la Basílica del Santo Sepulcro, el Calvario, todos esos lugares habían caído en manos del imperio musulmán. Entonces los musulmanes pues venían y querían destruir muchos de los templos cristianos. Los reyes católicos o cristianos pues querían proteger esas partes. Y a ese movimiento medieval, pues sí, movimientos armados en diversas épocas de la historia, de recuperar los lugares santos que antes eran cristianos y ahora habíamos perdido, pues se le llamaban cruzadas, ¿no? Las cruzadas. Y entonces cuando él piensa en este nombre para la milicia, primero surge en la rama varonil, primero va a surgir los militantes, como bien lo dijo Sandy, o sea, estos chavos ya eran militantes, ¿no? Y de esos surgen los cruzados. En la cruzada es al revés, primero surgen estas chavas que quieren ser cruzadas y donde se funda la cruzada hay milicia. Entonces, como él tiene muy claro que le quiere impregnar un espíritu muy combativo al movimiento, elige milicia para todos los términos del movimiento y luego cuando surge la rama consagrada, pues dice, como nos vamos a dedicar los consagrados a recuperar los corazones de los jóvenes que son de Dios, pero que han caído en manos de otros poderes, pues esa recuperación le vamos a llamar cruzada. Entonces, cuando nosotros conformamos un instituto, le va a poner cruzada masculina, cruzada femenina, cruzada de Santa María. Como esa recuperación, ¿no? La consagrada es cruzada. Claro, la milicia, bueno, todo el grupo, hoy por hoy, antes era como que te das cuenta que se va como, se va definiendo, ¿no? No es así como que ¡plup! Y ya salió todo, el árbol genealógico, no. Ahora, hoy, conoces a, así grande como el amor de Dios, la familia de Santa María, ¿sí? La familia de Santa María, y dentro de la familia de Santa María, pues los dos pilares muy grandes, la cruzada de Santa María, rama masculina, la cruzada de Santa María, rama femenina, que el día de hoy Sandy nos ha contado la historia. Dependiendo de cada una de esas cruzadas, ¿no? Depende la milicia de Santa María femenina y la milicia de Santa María masculina. Cada una depende de su rama correspondiente, ¿no? Pero somos independientes y a la vez complementarios. El padre Morales decía que la militante son los brazos largos de las cruzadas de Santa María. ¿Sí? Entonces, luego, naturalmente, hay familias, ¿no? De todos los militantes que ya se van casando, y entonces los que dependen de los cruzados, las familias que dependen de los cruzados, se llaman hogares de Santa María. Y las familias que dependen de las cruzadas se llaman Instituto Berit. Instituto Berit, B grande, E-R-I-T, de las cruzadas, de las femeninas. No, familia de Santa María, grande.
todo es cuando dices familia Santa María, son todos. Los bebés de Santa María, las juveniles, las militantes, los esposos, los divorciados de Santa María, todos entran ahí. Todos. ¿Sí? Y ya hay una división grande, logística, de masculino, femenino. Y entonces, de la rama femenina, cruzadas, militantes y Berit. Y de los cruzados, militantos y hogares de Santa María. Ellos se llaman hogares. Entonces, cada vez que veamos, no, pues que los hogares de Santa María, son los matrimonios de los militantos que cuando se casaron formaron hogares de Santa María. Instituto Berit. Son las militantes que cuando crecieron se casaron y formaron sus familias. ¿Sale? Casi no. O sea, casi no, era anteriormente en encuentros universitarios, pero no todos, pues porque eran nada más los involucrados en la universidad. O el homenaje al padre. Un momento muy bonito que narran las que estuvieron fue las exequias del padre Morales. O sea, cuando el padre Morales fallece en 1994, allí sí se reúnen todos. Los enemigos, los archienemigos, los exenemigos, los hijos, los exhijos, los hijos pródigos, los hijos buenos, los hijos mayores, los hijos menores, todos. Llegan las siervas del hogar de la madre, llega el padre, fundador de las siervas, llegan las que fueron las primeras cruzadas y luego ya no, llegan personas que habían estado en la cruzada y desertaron, llegaron todos. O sea, a las exequias del padre llegaron todos en Tellamar, en Ávila. Y eso sí fue impresionante. Sé que fue un momento de gracia muy bonito porque, pues, al final de la vida, pues sí se reconoce, ¿no? Todo lo que una persona puede lograr en ti. Y que gracias a esa persona, pues, con tu libertad y lo que nos dejamos hacer por Dios, pues, resultó. Jackie. Nada, eso que, claro, que por mejor organización y para no andarnos mezclando es eso. Que de pronto, por ejemplo, en España, aquí es pues Berit, punto, porque los otros van empezando. Pero realmente, o sea, solo en España se puede dar como que algunas militantes sí tienen a sus hermanos de cruzados, pero a sus papás fueron militantes y entonces sus tíos son de hogares, pero ella se casa y es de Berit. O sea, sí es como que en España sí capacítate para ir. Pero la verdad, en lugares donde solo hay una rama, pues realmente no hay tanta dificultad. No sé si en algún momento llegaremos a ver cómo llegaron aquí a México Sí, claro que sí. Bueno, el siguiente tema le toca a Dani Ramírez, así que le vamos a decir que empiece por eso. No, ya está investigado. Ya está investigado, pero sí, no se lo pierdan. Y no sé, más peticiones que quieran ver. Monse. Esta Mater, si quieren la vemos la siguiente porque también es otro chismesazo. Entonces, sí, ay, están bien buenos. Pero sí, entonces comenzamos con algunas aclaraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrada Familia.